El día que lo perdí todo, como una tragedia, me enseñó a valorar la vida. Era un día cualquiera. Desperté sin saber que esa sería la última vez que vería todo lo que me había costado construir durante años. Me llamo Luis, y solía ser alguien que tenía todo lo que creía necesitar para ser feliz: una casa hermosa, un auto de lujo, una cuenta bancaria que no dejaba de crecer y una familia que, según yo, estaba siempre a mi lado. El éxito me había convertido en alguien arrogante, alguien que pensaba que todo lo que tenía era porque lo merecía, porque era mejor que los demás. Nunca imaginé que la vida tenía preparada una lección tan dura, una que cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo. Todo comenzó una mañana que parecía como cualquier otra. Me alisté rápidamente y salí para ir a la oficina, dejando atrás a mi esposa y a mis hijos sin siquiera despedirme adecuadamente. Últimamente, las cosas en casa estaban tensas. Sentía que ya no tenía nada en común con ellos y, en mi mente, me justificaba pensando que todo lo que hacía era por ellos, que todos los sacrificios eran para que no les faltara nada. No obstante, no veía que, en realidad, yo era el que estaba ausente. Mi familia no necesitaba más dinero, necesitaba más de mí. Esa mañana, justo antes de salir, algo me dijo que debía quedarme un poco más, pero ignoré esa intuición. Al llegar a la oficina, la noticia me golpeó como un puñetazo. El teléfono sonó, y del otro lado una voz temblorosa me dijo que mi casa estaba en llamas. No pude reaccionar, quedé paralizado, y mientras mis compañeros me miraban con horror, yo simplemente me hundía en el impacto de esa noticia. Mi hogar, mi refugio, el lugar donde estaba mi familia, estaba siendo devorado por el fuego. Me precipité fuera de la oficina, conduje tan rápido como pude, pero no llegué a tiempo. Mi casa ya no era más que escombros y cenizas. Ahí, de pie frente a lo que antes era mi vida, sentí que mi mundo se desmoronaba. Mi esposa y mis hijos habían salido ilesos, pero el daño estaba hecho. Ese fuego no solo había consumido mi hogar, también mi arrogancia, mi seguridad y todo aquello que alguna vez había considerado valioso. En ese momento, rodeado por los restos de mi vida pasada, me di cuenta de lo superficial que había sido. Las cosas materiales, que para mí lo eran todo, se desvanecieron en cuestión de minutos, y lo único que realmente importaba estaba allí, a mi lado, temblando de miedo y tristeza: mi familia. Miré a mi esposa y a mis hijos y noté sus expresiones de dolor, y me di cuenta de cuánto los había descuidado, de cuánto tiempo había pasado ignorándolos por perseguir una falsa idea de éxito. Pero el golpe más fuerte vino después. Mientras tratábamos de recoger los pedazos de nuestra vida, descubrí que las personas en las que confiaba en mi círculo de amistades y colegas no estaban allí. La mayoría de ellos simplemente se desvanecieron cuando supieron que ya no tenía la misma estabilidad económica de antes. La gente que solía llamar amigos no respondió mis llamadas, no me ofrecieron ayuda, ni siquiera un mensaje de consuelo. El dinero, el poder y las conexiones que alguna vez consideré imprescindibles para mi felicidad, en ese instante, no significaban nada. Los días siguientes fueron de los más oscuros de mi vida. Perdí mi trabajo porque la empresa consideraba que, en mi estado emocional, ya no podía manejar mis responsabilidades. Mis ahorros se agotaron rápidamente, y antes de darme cuenta, no teníamos dónde quedarnos. Fue entonces cuando comprendí que mi familia, a pesar de todo, seguía allí, a mi lado, apoyándome, sosteniéndome en los momentos más difíciles. Mis hijos, sin entender completamente la situación, me abrazaban cada noche y me decían que todo iba a estar bien. Mi esposa, con la que había tenido tantas peleas, se mantuvo firme, animándome a seguir adelante. Sin embargo, aún me quedaba un largo camino por recorrer. La pérdida me había sumido en una depresión que parecía no tener fin. Me costaba ver alguna esperanza en el futuro. La culpa y la vergüenza me carcomían por dentro. No podía dejar de pensar en todas las decisiones equivocadas que había tomado, en cómo había dedicado mi vida a perseguir cosas sin valor real. Un día, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, entré en una pequeña iglesia que parecía abandonada.
No soy una persona religiosa, o al menos no lo era hasta ese momento. Pero sentía que necesitaba un refugio, un lugar para encontrar alguna respuesta, algún sentido. Al entrar, me encontré con un anciano que estaba limpiando las bancas. Se acercó a mí y me miró a los ojos, como si pudiera ver el peso que llevaba en mi alma. Sin decir nada, me invitó a sentarme y comenzó a hablarme de su propia vida, de cómo él también había perdido todo en el pasado y de cómo, a pesar de eso, había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón herido. Me enseñó que, aunque las pérdidas duelen, también nos ofrecen la oportunidad de renacer, de construir una vida más auténtica, una vida que no esté basada en el dinero o en el éxito material, sino en el amor, en la gratitud, en la conexión con los demás. Me fui de esa iglesia con una nueva perspectiva, y aunque el dolor seguía ahí, sentí que había algo más por lo que luchar, algo más grande que el éxito que alguna vez perseguí. Con el tiempo, logré reconstruir mi vida, pero de una forma completamente distinta. Empecé a valorar las cosas simples, los momentos de risa con mis hijos, los abrazos sinceros de mi esposa, las amistades genuinas que surgieron en los momentos más difíciles. Mi trabajo ya no era el mismo, había cambiado de profesión, buscando algo que realmente me llenara, algo que me permitiera ayudar a los demás. Hoy, miro hacia atrás y, aunque me duele recordar ese día en que lo perdí todo, también me siento agradecido. Porque ese fue el día en que realmente comencé a vivir, a entender lo que realmente importa en la vida. Aprendí que las cosas materiales van y vienen, pero el amor y las conexiones que construimos con los demás son lo único que perdura, lo único que realmente tiene valor. Esta historia, contada desde el corazón, nos muestra cómo a veces necesitamos perderlo todo para aprender a valorar lo que realmente importa.